Muy buenas noches a todos, tardes, noches. ¿Cómo están hoy, hermanos? Muy bien, bendecidos. Yo también bendecido. Un día hermoso que nos ha regalado el Señor. Y vamos a comenzar con el favor de Dios, que ya nos trajo aquí. Nuestra clase número 12 del discipulado doctrinal. Unas cositas preliminares para comunicar. Una es que la tarea que se supone que les diera la vez pasada, ahí la tienen hoy, ¿verdad? Se les repartió una tarea que es un repaso de los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿verdad? Y ese es el examen final. Así que ahí está la tarea para que usted la haga. Yo estuve pensando que quizás, si ustedes así lo desean, que cada uno pueda quizás reunirse en un grupito, ¿verdad? Y hacerla juntos en la casa o en un lugar, reunirse con Biblia en la mano. También tienen los videos en nuestro canal de YouTube. Si tienen que volver a esos videos, están ahí. Me parece que sería una cosa edificante, ¿no? Y ya pues la próxima clase, con el favor de Dios, pues entonces la repasaremos juntos a ver cómo les fue, hermanos, ¿ok? Y les voy a dar notas, les voy a dar calificaciones. Todos van a salir bien, mira. Ok, entonces lo otro es que la intención hoy era exageradamente, diría yo, ¿no? Cubrir los capítulos del 12 al 50. El 12 al 50, la razón es porque, como ya he venido indicando, pues vamos a agarrar vuelo ahora, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más, vamos a volar un poquito más alto, no vamos a profundizar tanto como lo hicimos en los 11 capítulos. Y hizo falta hacer eso en los 11 capítulos. Tenemos ya la fundación. Y ahora lo que vamos a ver es historia realmente, por eso es que podemos ir un poco más rápido. Vamos a ver eventos, historias, eventos específicos en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Entonces, era mi intención cubrir todo eso hoy, pero me di cuenta que aunque el objetivo era noble, ¿verdad? Pues iba a ser imposible, ¿no? Muchas cosas. Así que hoy vamos a estar hasta el capítulo 25, del 12 al 25. Vamos a ver a Abraham y Isaac, ¿no? A su hijo Isaac. Bueno, entonces también pues tienen sus notas ahí. La vez pasada no cometí error en las notas, ¿verdad que no? Ok, pues entonces ya me faltan dos porque fueron 3 veces corridas que cometí errores. Así que espero que para que se me borre de la cuenta, ¿verdad? Los errores. Tengo que estar 3 veces corrida mínimo sin errores. Así que espero que hoy no haya errores. Bueno, muy bien. Ok, pues vamos a comenzar, mis amados. Vamos a comenzar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Y vamos a orarle a nuestro Dios, grande y poderoso Dios, magnífico, soberano sobre la creación. Venimos ante tu trono de gracia, Señor, con corazones agradecidos y acción de gracias, Señor, porque nos has traído aquí una vez más a este hermoso lugar que tú separaste para nosotros, Señor. Por tu gracia y tu soberana voluntad estamos aquí hoy para estudiar tu palabra, Señor, para conocerte más, para entender más tus propósitos, Señor, y así edificarnos los unos a los otros, Señor, y seguir esta carrera a la cual tú nos has llamado, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos empodere y nos dé sabiduría y entendimiento para absolver y aprender, Señor, y grabar todos estos conceptos en nuestros corazones, para recordarlos en todo momento y en todo lugar, Señor. Y así ser siervos efectivos, fieles a ti, Señor, en todo momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con algo que ya todos estamos familiarizados, ¿verdad? Primeros 11 capítulos,
la historia antes de la historia. Del capítulo 12 ya vamos a ver historia, ¿verdad? Historia real. Y como hemos dicho tantas veces, en este tiempo, en el tiempo de la creación, en el tiempo de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, de Noé, pues no había lenguaje escrito, ¿verdad? Ni habían testigos oculares. Tenemos que entender, mis amados, que Génesis, bueno, los primeros 5 libros, se le llama el Pentateuco, también la Torá, la ley, se escribieron ahí durante el peregrinaje de Israel en el desierto. ¿Ok? Entonces, esto es revelación de Dios. Y lo que está sucediendo aquí es que Dios nos está dando su revelación a través de su siervo Moisés, revelando teología. Teo es Dios y logía pues es estudio o palabra, ¿no? Entonces es el estudio de Dios, quién es Dios, qué hizo Dios, cuál fue la causa de la separación, en otras palabras, por qué es que estamos como estamos hasta el día de hoy, ¿verdad? De dónde viene este pueblo de Israel, y vimos el amor y la justicia de Dios también, ¿verdad? Vimos como Dios, a pesar de que Adán y Eva pecan, Dios les extiende su gracia, son expulsados de la presencia de Dios porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Entonces, son expulsados, pero el Señor tiene gracias con ellos, les da hijos e hijas, mucha descendencia le dio, ¿verdad? Y los vistes, ¿verdad? Tenemos la gracia de Dios con Caín, que a pesar de haber pecado y matado a su hermano, pues Dios lo protegió, ¿verdad? Y también le dio descendencia. Vemos la gracia de Dios en todos lados, pero también vimos la justicia de Dios con el diluvio, ¿no? Donde la maldad llegó al colmo, y hemos dicho que la paciencia de Dios, de hecho yo le llamo, es mejor llamarle longanimidad, que es esperar con paciencia en medio de una situación adversa. Y Dios mira la injusticia que hay en el mundo, los pecados del hombre, las blasfemias, tanto en ese tiempo como en nuestros tiempos, y es paciente, dice la Escritura. Eso se llama longanimidad, pero eso tiene un colmo. Lo tuvo en los tiempos de Noé y lo va a tener otra vez, hermanos. Ya eso está escrito y eso va a ser sí y sí. ¿Ok? Bueno, entonces dimos también que Génesis es un libro correctivo, corrige los entendimientos errados de la época. Recuerden, está Moisés, está el pueblo de Israel rodeados de naciones paganas. Esto va a ser importante para lo que vamos a dar hoy. Estas naciones paganas tenían unas costumbres, una cultura, una sociedad completamente opuesta a lo que Dios quería ver en el ser humano. Y ahí está rodeado el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El Señor tiene que utilizar esa cultura, ese idioma, esos conceptos y esas prácticas para comunicarles a Israel lo que Él quiere comunicar, su verdad, ¿verdad? Porque si no, no van a entender nada. Estuve leyendo un comentario de un judío no mesiánico, pero es rabí judío y es maestro de la Torá. Muy bueno el comentario. Y no sé si se acuerdan cuando dimos los días de la creación, todo ese debate, ¿verdad? Hay como 8 teorías, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, a mí me da igual si son 6 días literales o millones de años, pero esto sí es cierto. Si Dios le dice a Israel, bueno, en el primer día el Señor dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Y 500 millones de años después dijo, bueno, sepárense, ¿verdad? La expansión y puso las aguas. Y 500 millones de años después, eso no lo va a entender ese pueblo que está leyendo esto. Por eso es que se ven días, ¿no? Y me parece muy lógico. Entonces él dice, entonces los judíos tendríamos que celebrar el sábado cada 3 billones de años, ¿verdad? Entonces, pues no hace sentido. Bueno, estas son cositas, ¿verdad?, que encontré. Y es importante entender esto. Entonces, cosas que vimos bien por encima, los días de la creación, las diferentes posturas o teorías. Vimos la creación del hombre y la mujer, ¿verdad? Vimos la institución del matrimonio. Aquí sí que no hay teoría, esto es absoluto, ¿verdad? Génesis 2:24 es
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí no hay negociación ninguna, ¿no? Entonces, vimos la separación entre el hombre y Dios por el pecado. Vimos la primera profecía de Cristo en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando a la serpiente, ¿verdad? Y dice que de la simiente de la mujer vendrá alguien que él le va a herir el calcañar, pero esta simiente le aplastará la cabeza, es decir, lo va a destruir, ¿no? Precisamente lo que sucedió en la cruz. Vimos por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y cómo éste mató a su hermano Abel y qué fue lo que pasó ahí. Vimos todas las descendencias de Adán, de Eva, de Caín. Vimos la descendencia de Sem, que es el hijo de Adán y Eva. Set. Enoc, Matusalén, el hombre que más ha vivido. Lamec, no es el mismo Lamec que descendió de Caín, hay dos Lamec. Y Noé, ¿verdad? Así que por ahí viene la línea, Vimos el diluvio y su causa y los descendientes de Noé, Sem, Cam, Jafet. Y por la línea de Sem es que viene Abraham, ¿no? Vimos el pecado y la maldición de Cam, que fue maldición a Canaán, ¿verdad? Esto vamos a ver un poquito de los cananitas hoy. Entonces Sem, este hijo de Noé, tuvo a Peleg, que significa dividir, ¿verdad? Y ahí fue, y dice literalmente, en esos tiempos se dividió la tierra, posiblemente haciendo alusión a Babel, ¿verdad? Que fue lo que dimos la vez pasada. Bueno, Peleg engendra a Taré, que es el padre de Abraham, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces, lo que hemos cubierto generalmente, puntos importantes, al principio en la creación todo era bueno, absolutamente bueno y perfecto, ¿verdad? No había pecado. Entra el pecado, viene la separación, acuérdense, muchos dicen caída, está bien, pero en realidad es una separación entre Dios y el hombre. Ahí entra la muerte, dice Pablo, por medio de un hombre vino la muerte al mundo, ¿no? A propósito, hermanos, estuve leyendo también acerca de esto un poquito y cuando sucedió esto, este comentarista judío dice... Y es verdad, a mí me sorprendió, es algo obvio, pero como que no se publica mucho. Cuando le dice a Adán, que le da la orden, si comes del fruto de este árbol, seguramente morirás. Y lo que sucede ahí, según él, es que vas a vivir, o sea, vas a morir físicamente, obviamente, pero Adán y Eva no murieron al instante, ¿verdad que no? Adán vivió 900 y pico de años. Pero cada criatura, cada ser humano vive consciente de que algún día va a morir, ¿sí o no? Y somos los únicos en la creación. Los animales no tienen conciencia de que algún día van a morir. Los animales no tienen conciencia ni de su existencia, como hemos dicho. Entonces, ese es el contexto. Vas a morir físicamente y toda tu vida vas a vivir consciente de que algún día vas a morir. Eso es un castigo tremendo, hermano. Y por eso es que la gente pues le tiene tanto temor a la muerte. Y somos del todo el mundo creado los únicos seres, ¿verdad?, que vivimos con conciencia de que algún día todo esto se va a terminar, toda nuestra vida, ¿verdad? Y me estuvo bien interesante eso. Bueno, ok. Se multiplica la maldad y ahí vemos la justicia de Dios. Como dije, tiene un colmo, la justicia de Dios tiene un colmo, llega a un punto donde Dios dice se acabó. Vimos un nuevo comienzo, Dios quiere comenzar de nuevo con Noé, Sem, Cam, Jafet, ¿verdad? Y después que se empiezan a multiplicarse y a expandirse, se van a esta región de Babel. Y ahí intenta el hombre exaltarse a sí mismo haciendo esta torre. Recuerden, es para que Dios bajara. Recuerden, la torre fue para que Dios bajara. ¿Por qué? Porque ellos creían que le estaban haciendo un favor a Dios, ¿verdad? Y al hacerle un favor a Dios, pues entonces Dios los iba a favorecer.
Ahí mismo el texto dice, vengan, hagámonos famosos y construyamos esta torre. Vamos a satisfacer la necesidad de Dios para que Él entonces nos dé un trato especial. Y eso es el hombre queriendo exaltarse, ¿no? Y ahí viene la división. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es que Dios va a empezar a formar un pueblo apartado para Él, ¿verdad? Y empieza con el padre, el llamado padre de la fe, Abraham. Bueno, entonces vamos al capítulo 12 y vamos a ver aquí el pacto. El título es en realidad el pacto y las promesas, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir destacando eventos específicos de lo que pasó en la vida de Abraham con Sara y al final con Isaac, eventos específicos. Y como esto no es en realidad un estudio bíblico profundo, no va a haber mucha aplicación, va a haber alguna aplicación, ¿verdad? Siempre me gusta meter ahí un poquito de aplicación, pero en realidad son conceptos doctrinales, porque ese es un discipulado doctrinal, ¿verdad? Y vamos a ver conceptos doctrinales, históricos, que todo creyente debe saber, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que dice aquí, ¿verdad? La orden de Dios. Bueno, pues ahí nació Abraham de Taré y el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso está ahí en el capítulo 12. Ahora, si usted lee, tiene su Biblia ahí, por favor note, la mía lo tiene, ¿verdad? Pero que la de usted también. Ahora bien, Yahvé había pasado, tiempo pasado, le había dicho a Abraham, se lo dijo en un momento antes que no sabemos cuándo fue. Y esto lo vamos a ver aquí en unos minutos, ¿ok? Eso es importante. Entonces, aquí empiezan sus notas, por favor. Dios escoge a Abraham por el consejo sabio de su soberana voluntad. ¿O hay aquí alguien que sepa por qué Dios escogió a Abraham? Para que me lo explique a mí, ¿verdad? No hay razón, no hay razón, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Entonces, Dios sabe, Dios es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, Dios conoce, escudriña los corazones. Pues ahí decidió Él, este es el hombre, ¿ok? Bueno, entonces, importante. Por eso dije que el tiempo del verbo era pasado. En el capítulo 11, versículo 31, Taré, el padre de Abraham, ya había tomado a su familia, tomó a Abraham, a Sara, a Lot, su sobrino. Taré tuvo 3 hijos, Harán, Nacor y Abraham. Harán murió antes que Taré y Lot era hijo de Harán, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Entonces, con ellos, sus esposas y sus siervos, y salieron para Canaán. Salieron para Canaán. Eso me dice a mí que el Señor le dijo a Abraham y Abraham le dijo a su papá. Estoy especulando, no lo dice la Escritura, ¿verdad? Mira, papá, se me apareció el creador del universo, ¿verdad? Y me dijo que teníamos que ir para allá. Pues vámonos. Pero se detienen en la tierra de Harán, que es el mismo nombre del hijo de Taré, ¿verdad? Y ahí se queda, ¿verdad? Ahora, noten lo que el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No se supone que ni Taré, ni Nacor, ¿verdad? Es solamente Abraham y su familia. Él y su familia, ¿verdad? Su esposa se llevó a su sobrino Lot y a sus siervos que tenía. Nadie más, la orden no fue para nadie más. Entonces, esto obviamente Dios intervino aquí. Se quedaron allí en Harán. Y muere Taré, y cuando muere Taré, como es la costumbre, uno se tiene que quedar en la casa de su padre hasta que el padre muera y después hace lo que quiere, ¿no? Pues entonces Abraham sigue para Canaán, ¿no? Ok. Entonces dice que Abraham partió hacia Canaán a la edad de 75 años, que vamos a ver unas edades aquí que son relativamente importantes, ¿verdad? Entonces, ahí parte Abraham, ¿no? Ok, las primeras promesas, creo que entonces aquí empezarán las notas, ¿no? Aquí está, ok. Bueno, número 1, haré de ti una nación grande. Esto está en los versículos del 1 al 3, capítulo 12.
haré de ti una nación grande. Estos son promesas, ¿ok? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, otra promesa. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿ok? Y esto es importante porque, como vamos a ver un poquito después, todo el mundo en la región, cuando Abraham llega y el Señor lo bendice, todo el mundo sabía que Abraham estaba protegido por Dios. Nadie se atrevía a tocarlo, ¿ok? Bueno, y esta es la más extraordinaria de todas, en mi opinión. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esta promesa? Bueno, Abraham tuvo debilidades. Vamos a ver un par de eventos en que Abraham, el padre de la fe, no tuvo fe, ¿ok? Para que aprendamos nosotros, cuando fallemos en la fe, pues no nos sintamos tan mal, ¿no? Bueno, le titulé aquí cuando su fe se dio al temor. Esto es lección para nosotros, hermanos. No sé si nosotros podamos tener más fe que Abraham en algún momento, no sé, ¿verdad? Pero yo lo que puedo decir aquí es que yo puedo aprender de esto, de este temor que tuvo Abraham, para yo personalmente pues hacer lo más posible de no caer en el mismo temor. Cuando Dios promete y no hay que tener temor, ¿verdad? Bueno, lo primero es que mintió al decir que Sara era su hermana, ¿okay? De hecho, eso fue las dos veces hizo lo mismo. Mintió al decir que Sara era su hermana. Usted sabe que Sara era media hermana de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y después le dice a Abimelech, bueno, en realidad no te mentí, es que es mi hermana en realidad. No es así la cosa, ¿verdad? Bueno, primero se lo dijo en Egipto al faraón, hubo una hambruna, ahí está en Génesis capítulo 13, desciende Abraham a Egipto. ¿Y qué dice Abraham? Abraham le dice a Sara, mira, cuando lleguemos allá tú dices que es mi hermana para que protejas mi vida. No estuvo muy valiente eso de Abraham, estaba dispuesto a regalar a su esposa a cualquier, bueno, no cualquiera, al faraón en este caso, ¿verdad? Para protegerse él. Y este es el padre de la fe que estamos hablando, ¿no? Y después, en Génesis 20, lo mismo, está ahí en el Negev, que es el desierto, y Abimelech, ¿verdad? Otro rey, y hace exactamente lo mismo. Bueno, lo que sucedió aquí es que la costumbre era, de alguna manera, ¿verdad? Quizás podemos decir, bueno, yo no culpo a Abraham. Bueno, yo nunca haría eso con mi esposa, ¿verdad? Pero la costumbre era esta. Si su esposa era bella y usted hermosa y llegaba a una tierra de extranjero y el rey le daba la gana de decir, esta es mía, maten a ese hombre, pues ahí te acabaste, ¿verdad? Y esa era la costumbre y por eso fue que Abraham hizo esto. Entonces permitió que su razón, porque él usó su lógica, ¿verdad? E instinto dominaran su fe, ¿verdad? Ahora, el creyente vive por fe, dice la Escritura, y no por vista. ¿Qué es vista? Pues aquí le puse razón, emoción o instinto. Claro, tenemos que usar la razón. Nuestra fe es una fe lógica, como he dicho tantas veces, es racional. Pero lo que sucede es que hay veces que por temor nuestra razón se tergiversa, nuestra lógica se confunde porque tenemos temor. Y eso fue lo que le pasó a Abraham, ¿okay? Por eso es cuando su fe se dio al temor, ¿no? Bueno, lo otro que vemos también, un hombre extremadamente bondadoso, Abraham, extremadamente bondadoso. Vemos que permite que Lot escoja lo mejor de la tierra. Ambos son tremendamente bendecidos. Mira, no cabemos aquí ya. Y Abraham le dice, pues escoge tú. Claro, y él escoge la mejor tierra, ¿verdad? Y Abraham se queda con la otra parte, ¿no? También vemos que arriesga su vida para rescatar a Lot. Está en Génesis 14. Hay 4 reyes que están devastando toda la región y pelean contra 5 reyes y los derrotan. Uno de esos
fueron los reyes de Sodoma y Gomorra, y Lot estaba en Sodoma, y se llevaron a Lot y a su mujer y a sus hijas y a todos. Y Abraham, viene a uno que se escapó y se lo dice, ¿no? Y Abraham, dice la Escritura, reunió 318 hombres para pelear contra 4 reyes. Yo no sé cuántos hombres tenían ellos, pero eran más de 318, se lo garantizo. Y los derrota rotundamente. Entonces ahí vemos la mano de Dios, hermanos. Vemos la mano de Dios completamente en Abraham. Y él no le importó, aquí sí que demostró fe. No, Dios está conmigo, vamos, yo voy a rescatar a mi sobrino Lot. ¿Ok? Vimos que le ofrece el diezmo a Melquisedec. Esto lo vimos en el estudio de Hebreos, está en Génesis 14. Sacerdote del Dios Altísimo. Dijimos que esto no es una teofanía. Teo, ¿qué es? ¿Qué es teo? Dios, ¿ok? Fanía es como cuando uno dice una epifanía, una aparición, una revelación. Pues esto no es una aparición de Dios en forma humana. Esa es mi opinión personal. Melquisedec creo que fue un personaje real, rey de Salem, que se apareció, pero no sabemos de dónde viene. El autor de Hebreos dice, no sabemos su genealogía, no tiene padre, no tiene madre, no se sabe, apareció de momento, ¿verdad? Pero sí es una sombra de Cristo. Melquisedec es una sombra de Cristo, esto ya lo vimos en Hebreos. Entonces Cristo es sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, como ya expusimos en Hebreos, también lo dice el Salmo 110:4. Pues ahí en Génesis 14 es que aparece este señor, ¿no? Y esto es cuando regresa Abraham de las victorias contra estos 4 reyes, que de hecho se le aparece primero el rey de Sodoma, ¿verdad? Y de momento aparece Melquisedec ahí, ¿no? Abraham le da el diezmo, recibe la bendición de Melquisedec. Bueno, pues vamos ahora a las promesas específicas de descendencia y cuándo es que ocurre la justificación por fe. Esto es importante. Esto es importante para nosotros, los de la fe. ¿Cuándo comienza la justificación por fe, no? Ok. Entonces el Señor le dice, capítulo 15, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón, ¿no? Y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, escudo es protección. Yo soy, tú estás bajo mi protección y así se ve, si usted lo lee, nadie se atrevía a tocar a Abraham. Absolutamente nadie. Aparte del que el Señor lo bendijo, pero extraordinariamente, ¿no? Ahora Abraham le pregunta esto, ¿qué me vas a dar? Y el contexto ahí, ¿qué galardón me vas a dar? ¿Verdad? Si no tengo descendencia. ¿Por qué Abraham preguntó esto? ¿Verdad? ¿Por qué usted cree que Abraham aludió aquí específicamente a la descendencia? A ver. Cuando el Señor le ofrece un galardón y él dice, ¿pero qué me vas a dar si no tengo descendencia? ¿Por qué no otros galardones? Quizás, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Perdón? Le había dado la promesa de la descendencia. Ok, se le había dado. Ok, posiblemente. Creo que está relacionado. ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo creo que es porque Abraham ya era inmensamente rico. ¿Qué me vas a dar, Señor, si ya lo tengo todo? Tenía de todo, hermanos, oro, plata, ganado, no le faltaba nada. Entonces, ¿qué más me vas a dar? O sea, ¿qué es lo único que me falta? Descendencia. Y claro que sí, se le había prometido, ¿verdad? Y esto nos muestra que lo que más deseaba Abraham era descendencia. Eso era lo que había en su corazón. ¿Ok? Y claro, de acuerdo a la costumbre de la época, Abraham se lo dice aquí, bueno, el que me va a heredar a mí es mi criado. Es Eliezer, que es como un mayordomo realmente, era el jefe de los criados, el que gobernaba y administraba todo lo que tenía Abraham, ¿verdad? Y la costumbre era, si no tienes descendencia, pues ese es el que te va a heredar. Bueno, el Señor le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí esto es importante, ¿ok? ¿Y qué sucede después? Dios le dice, sal,
y cuenta las estrellas si es posible. Ahora, usted sabe que en esos tiempos no había contaminación de luz, ¿verdad? No, eran lámparas de aceites, y ese cielo debió haber sido espectacular, hermanos. Las estrellas extraordinarias, se podían ver hasta galaxias ahí, yo creo, ¿verdad? Pues mira, ve y mira eso y cuéntalas a ver si es posible, ¿verdad? Y así de numerosa será o sería su descendencia, ¿no? Ahora, aquí viene el versículo extraordinario. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Jehová específicamente? Específicamente, ¿qué fue? Numerosa descendencia, no solo descendencia, numerosa descendencia, exactamente. Y le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Aquí vemos la justificación por fe, o sea, no solo descendencia, sino numerosa descendencia. Cuando dice que le fue contado por justicia, pues quiere decir que Dios lo justificó, lo declaró justo. Simplemente ¿por qué? Porque le creyó. Y eso es lo que llamamos nosotros la justificación por fe. Entonces, Abraham le creyó a Dios por fe y el Señor lo justificó. Nosotros le creímos a Dios por fe y el Señor nos justificó. Ahora, la base de nuestra creencia es diferente, porque Abraham no sabía nada del Mesías, ¿verdad? Él simplemente le creyó a Dios y Dios lo justificó. Y nosotros creemos en Jesús, que es el Mesías. Dice la Escritura, ¿verdad? Que con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros declaramos por fe: sí, Señor, tú eres el Mesías, tú viniste, tú propiciaste por mi pecado, soy un pecador, me arrepiento, yo creo, Señor. Pero el creer no es una cosa intelectual, obviamente envuelve cierto aspecto intelectual, como vamos a ver aquí. Abraham, su vida completamente entregada a Dios, y hacía lo correcto, ¿verdad?, ante Dios, y así nosotros también, ¿ok? Bueno, aquí tenemos dos versículos muy importantes para describir esto. Romanos 4, del 3 al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está comparando las obras y la fe, dice Pablo aquí, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si nosotros fuéramos a obrar para nuestra justificación, Dios nos debe algo, porque hemos obrado, entonces Dios nos debe la salvación. Imposible, ¿verdad? Porque la salvación es 100% por gracia, ¿verdad? Ahora dice: mas al que no obra sino cree, ¿cree en quién? Mire, en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío, hermanos? Muy bien. Dios justifica al impío por medio de la fe en Cristo, ¿ok? Su fe le es contada por justicia, es decir, nosotros no hacemos nada. Como Abraham no hizo nada, simplemente le creyó a Dios, ¿verdad? La fe no es una obra, como hemos dicho tantas veces, no es una obra meritoria, ¿no? Y Gálatas 3, del 6 al 9, esto tiene otro contexto, pero es tremendamente importante para nosotros. Recuerden, acabamos de ver la justificación por fe, dónde empezó, y aquí Pablo dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, usted y yo, ¿verdad?, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque él es de la fe, él es el padre de la fe. Él creyó a Dios por fe, le fue contada por justicia. Nosotros creímos por fe, nos es contada por justicia. Simple y sencillo, ¿no? ¿Verdad? Somos hijos de Abraham. Y la Escritura, mire esto, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, usted y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se acuerda de la promesa número 4? Por eso es que esa es la más extraordinaria de todas. Y es exactamente lo que significa. Tú eres el primero, Abraham, justificado por fe, y van a haber
muchísimos más después de ti que van a ser justificados por la fe. ¿Okay? No había ley, hermanos, en ese tiempo, la ley de Moisés no existía, ¿ok? Que es uno de los argumentos de Pablo también, ¿no? La conciencia, exactamente, hermano, exactamente. Muy bien. Bueno, ok. Hemos hablado de descendencia, ¿verdad? Únicamente de descendencia. Por medio de la promesa de la descendencia vino la justificación por fe. Ahora vamos a hablar del pacto de la herencia de la tierra, porque le prometió que esa tierra iba a ser de él también, ¿no? Está también en Génesis 15. Y cuando Dios le hace esta promesa, Abraham dice, ¿cómo voy a saber que voy a heredar esta tierra? ¿Qué señal quizás me vas a dar? Muéstrame algo. Entonces aquí ocurre lo que se llama el pacto de sangre, que es, digamos, una ceremonia, si lo quiere llamar así, que consistía en partir, en este caso eran 3 animales, usted los partía por la mitad, entonces los partidarios del pacto, las personas, los dos tenían que pasar entre medio de los animales, ¿no? Y eso sellaba el pacto, ¿verdad? ¿Por qué era así? Pues no me pregunte porque no sé. Pero sí podemos ver algo, tiene el significado de que cualquiera que violara el pacto sería digno de muerte como los animales que están a los lados. Esto usted puede ir a Jeremías 34 y puede leer eso ahí. Ahora, esto es lo que yo creo, hermano. De nuevo, opinión personal. El pacto se sellaba de esa manera porque el camino entre los animales representaba el pacto en sí. Y la violación al pacto representaba que te salieras del camino. Y si te sales del camino, ¿qué hay? Animales muertos, pues vas a morir. Eras digno de muerte. Yo creo que eso, por ahí es que va la cosa, ¿no? Y Dios hace esto con Abraham, ahora lo hace caer en un profundo sueño. Es muy interesante. Y Abraham no pasa por medio de los animales. El único que pasa por ahí es Dios. Dice que en una humarada, ¿verdad? En una antorcha de fuego y como en un horno, ¿verdad? Que pasaron por ahí, ¿verdad? Algunos creen que fue una visión. Bueno, independientemente de esto, lo que nos dice es que Dios asume toda la responsabilidad. Dios asume toda la responsabilidad. Él fue el único que pasó por ahí. Y podemos ver la gran diferencia entre este pacto y el pacto que hizo con Moisés, donde toda la responsabilidad recaía en el hombre, ¿no? 613 leyes, el decálogo o los 10 mandamientos, haz esto, no hagas aquello, todo el hombre, ¿verdad? Aquí Dios es responsable 100%. ¿Okay? Vemos que Dios, lo vamos a ver más tarde también, después del evento del sacrificio de Isaac, o el intento de sacrificio de Isaac, jura por sí mismo. Y esto es precisamente el retrato que yo veo aquí. Al ser Dios el único pasando por ahí, Él está jurando por sí mismo. Yo soy responsable de este pacto, ¿no? Y ahora Abraham tiene una cosita que hacer, lo vamos a ver aquí en unos minutos. Ahí mismo, cuando sellan el pacto por medio de este ritual, le da la profecía de que su descendencia va a ser esclavizada en Egipto por 400 años. Está en el versículo 13, ¿no? Ahora, una cosita que no he mencionado mucho, no es muy importante, ¿verdad? Pero yo personalmente no creo que estuvieron esclavizados 400 años. Acuérdense que llegó, esto lo vamos a ver la próxima vez, llegó los hermanos de José, finalmente con Jacob, y toda la familia, 70 personas llegaron a Egipto, dice, y ahí se establecieron en Gosén. Pero no dice cuánto tiempo pasó. Los hebreos gozaron de tremenda libertad ahí en Egipto por años, hermanos. Y no fue hasta que se olvidaron, vinieron después faraones que se olvidaron, y en esos años ellos crecieron innumerablemente, y ahí fue que los esclavizaron. Así que no fue 400 años, pero todo el mundo dice 400 años, no vamos a discutir por eso, ¿no? Pero el Señor le dice, vas a estar en Egipto ahí 400 años.
¿Ok? ¿Y para qué, hermanos? Bueno, la intención de Dios es que se formara la nación. Ahí se forma la nación de Israel, en esos 400 años, ¿verdad? Y dice, en la cuarta generación, quizás una generación 100 años, volverán acá a Canaán, ¿no? Esta es la profecía ahí, ¿verdad? Ahora, otra cosa también tremenda, hermanos, es que aquí el Señor le dice que la tierra que Él le está dando se extiende desde Egipto hasta el Éufrates. Si usted mira un mapa, hermanos, esto es una cosa extraordinaria. O sea, mire dónde está Egipto y mire dónde está el Éufrates. El Éufrates está donde está Irak. O sea, un terreno vasto, vasto. Y el Señor se los dio. Bueno, ¿y por qué Israel no está ahí hoy en día, verdad? Bueno, la culpa es de ellos, ¿no? Nunca llegó a conquistar toda la tierra porque desobedecieron a Dios. Me puse a pensar, ahí estamos estudiando los varones el libro de Josué, ya hemos visto la conquista, hemos visto lo que ha pasado ahí, y el Señor al principio, bueno, los volaron a todos, le echaron a todos los que estaban al frente, pero hemos visto al final del libro de Josué que queda mucho terreno. Josué se lo dice, pues esfuércense, ya Josué está anciano, ¿verdad? Esfuércense, conquístenlo. ¿Y qué le pasó? Usted sabe lo que le pasó, mi opinión. Es que todo el mundo le temía a Israel. Y lo que hacían las naciones, decían, no, vengas a guerrear conmigo, y yo me ofrezco como tributario tuyo. Yo soy siervo tuyo. Y los usaban de esclavos. Pero ahí los dejaron. Y ese fue el error. Se cansaron de batallas, digamos, ya llevamos tantos y tantos años batallando y hay mucho terreno. No, mira, mejor vamos a usarlo como esclavos y así estamos felices. Pero eso no fue lo que el Señor le ordenó. ¿Ok? Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Esa es la tierra que el Señor le prometió. Vamos a ver también consecuencias de malas decisiones. Vamos a ver dos, una aquí en estos momentos y otra un poquito más tarde. Vamos a ver Agar y Sara. Agar y Sara. Pues usted sabe que Sara no podía tener hijos y llega un momento aquí, ¿verdad? Ahí está en sus notas. Al cabo de 10 años de haber llegado a Canaán, es decir, Abraham tenía 85 años, ¿okay? Ahí está en el capítulo 16. Pues Sara, pues en su sabiduría humana, ¿verdad? Decide ayudar a Dios y le pide a su esclava, Agar, que es egipcia, que había sido dada por el faraón, Abraham. Cuando Abraham dice esta mentira y el faraón se da cuenta porque Dios se le aparece al faraón y dice, no me toques esa mujer o te mueres, ¿verdad? Entonces el faraón, pero ¿por qué me mentiste? Etcétera. Bueno, es que tenía miedo que me fueras a matar. Y claro, lo iban a matar. Era verdad lo que decía Abraham. Bueno, el faraón le dice, ven, vete de aquí, te voy a dar regalos. Y le dio un montón de cosas. Abimelech hizo lo mismo, ¿verdad? Porque sabía que Abraham estaba protegido. Bueno, ahí está Agar y le dice, acuéstate con mi esposo, ¿verdad? Y para que le des un hijo. Esa fue la decisión, ¿verdad? Bueno, pues Agar sale encinta y empieza a mirar a Sara con desprecio, ¿verdad? Así que ya vemos las consecuencias del error. Y va y consulta a Abraham, que usted lo puede leer en el capítulo 16. Y le dice, escoge entre la esclava y yo. Se puso brava Sara, ¿verdad? O ella o yo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también la sabiduría de Abraham. Como dije, un hombre extremadamente bondadoso. Y cuando le creyó a Dios, él sabe lo que tiene que hacer. Abraham escoge a Sara, obviamente. Está en Génesis 16, 6. Y Agar huye al desierto la primera vez. No la expulsaron. Ella huye al desierto por su cuenta, ¿ok? Debido al rechazo vio esto como un rechazo de Abraham, obviamente. Ahora se va a encontrar con Dios. Y ella está ahí en el desierto y Dios la manda y la ve y le dice, ¿qué estás haciendo? No, huyendo de mi ama que me desprecia. Y le dice el Señor, ve y vuélvete. No lo tengo aquí, pero le dice, y humíllate. Y humíllate ante ella. Agar no tenía la culpa, hermanos. Y hay veces que cuando no tenemos la culpa tenemos que humillarnos. Eso es lección para nosotros. Humíllate ante Sara.
Pero le da unas promesas extraordinarias y le dice que va a multiplicar su descendencia, igual que Abraham. Que el hijo que esperaba se llamaría Ismael, significa Dios oye. Ahora lo describe aquí. Sería como un burro salvaje, un asno salvaje, viviendo en oposición a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Pues los judíos. Usted ve todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? De aquí viene, hermanos. De aquí viene, ¿verdad? Entonces aquí es que Agar le llama a Dios el Roi, que es el Dios que me ve. Uno de los nombres de Dios, si lo quiere describir así, ¿no? El Dios que me ve. Bueno, después hemos visto promesas de descendencia, promesas de la herencia de la tierra, y ahora vamos a ver un pacto que hace Dios con Abraham que tiene que ver con todo esto, ¿no? Está en Génesis 17. Ahora noten, la edad de Abraham era de 99 años. Entonces ya Isaac tenía unos 13, 14 años, ¿verdad? Habían pasado 24, 25 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham y no llegaba la descendencia. Y aquí es que viene finalmente el pacto final, ¿no? Y vamos a ver varios pasos, creo que tengo 9 ahí en las notas, ¿no? El pacto es declarado por el Shaddai, el Todopoderoso. De nuevo, Dios tiene la responsabilidad completa, ¿okay? Él es el que escribe el pacto, si lo quieren llamar así, declara el pacto y el que asume toda la responsabilidad del pacto. El pacto es entre Dios y Abraham y toda su descendencia. No hay nadie más aquí. Ahora, como ya leímos en Gálatas, nosotros somos parte por fe de esa descendencia, ¿ok? Vamos a ver varias cláusulas del pacto aquí. Serás padre de multitud de pueblos. Imagínense que está escribiendo un contrato, ¿ok? Serás padre de multitud de pueblos, esto es, dándole seguimiento a la promesa que le había hecho anteriormente. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿verdad? Y siempre le llamamos Abraham. Padre de una multitud es lo que significa. Saldrán naciones y reyes de ti. Naciones y reyes de ti. ¿Okay? Eso está, una cláusula ahí, ¿verdad? Esta para mí es la más extraordinaria. El pacto es perpetuo. Y ya dimos el significado de la palabra perpetuo. Perpetuo, el contexto es aquí, en la tierra de los vivientes, mientras haya sol, ¿verdad? Y el planeta exista, este pacto va a estar vigente. Pero cuando venga el Señor, pues ya no va a ser necesario, ¿verdad? Aunque usted me puede alegar, bueno, pero es que todos los que somos descendientes de Abraham vamos a estar con Dios en la eternidad también. Buen punto, ¿verdad? Pero les voy a mostrar algo que tiene el contexto de perpetuidad que lo limita aquí en la tierra, aquí en unos minutos. Bueno, número 7, te daré toda la tierra de Canaán por posesión perpetua. Ahí está. Porque la tierra de Canaán no va a existir cuando el Señor venga, ¿verdad? Va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, perpetuo lo limita aquí. Mientras Cristo no venga, el pacto de Abraham está vigente. ¿Ok? Muy bien. Abraham y su descendencia deben guardar el pacto. Está en el versículo 9 y vamos a ver lo que a ellos le corresponde hacer. A Abraham lo que le corresponde hacer. Lo único que tiene que hacer Abraham. Y a Sara le cambia el nombre de Sarai a Sara. Sara significa princesa, ¿verdad? Si usted quiere ponerle a su hija Sara, pues ya sabe lo que significa princesa, ¿no? Le dice a Sara que Sara sería bendecida también con un hijo. Ok, ¿dónde está ocurriendo esto? En una aparición que el Señor le da a Jehová y Sara se ríe. Esto lo vamos a ver aquí, me parece que es en el próximo capítulo. Exactamente, en el 18. ¿Okay? Por eso es que le pone Isaac. Le dice, le va a llamar a su hijo Isaac, porque ya Dios sabe lo que va a suceder. Sabe que Sara se va a reír.
¿ok? Y vamos a ver también que Abraham se rió también, ¿ok? Hubo un punto donde Abraham también se ríe. Bueno, ok, Isaac significa el que se ríe, ¿no? Ok, esta es la parte que le toca a Abraham. El Señor le dice, ok, esto es lo único que tienes que hacer. Y es solamente una señal del pacto. Tú no tienes que hacer nada excepto esto que te voy a decir, y es solamente para que lleves el pacto, ¿verdad? Y sea como recuerdo del pacto que hiciste conmigo. Que todo varón sea circuncidado a la edad de 8 días, está en el versículo 10, hasta el día de hoy los judíos practican esto. Esta sería la manera en que Abraham y su descendencia guardarían el pacto, ¿ok? Simple y sencillo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Lo demás es mío, ¿ok? El pacto era llevado en el cuerpo de todo varón. Eso es el simbolismo de la circuncisión. Ahora, ¿y las mujeres qué? Bueno, pues ya sabemos, como dice Génesis 2:24, ¿verdad? La mujer y el hombre son una sola carne. Y si el hombre lleva el pacto en el cuerpo, ¿verdad? Pues la mujer lo lleva también porque la esposa es uno solo con el hombre, ¿no? Bueno, entonces aquí viene la teofanía. Teo Dios, fanía pues revelación o aparición. Génesis 18. Aquí es que tenemos la risa de Sara. Y lo que sucede es que Abraham está en su tienda. Esta tienda está al frente de un árbol, ¿verdad? Es lógico tener una tienda, ¿verdad?, de campaña ahí al frente de un árbol para la sombrita. Y ve a 3 varones. Él está ahí al frente de su tienda y ve a 3 varones que vienen. Él inmediatamente reconoce, no duda, ¿verdad? Sale corriendo, de hecho, ¿verdad? Y se postra en tierra. Inmediatamente se postra en tierra. Ahora, si leemos aquí, en el versículo 3 dice, y exclamó, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Señor mío, ¿verdad? Adonai, Señor, Yahvé, Dios, llámele como usted quiera, uno de estos es Cristo, obviamente, obvio. Esto sí es una teofanía, ¿ok? Bueno. Y aquí suceden varias cosas, el Señor está ahí y 2 ángeles obviamente, y le dan esta promesa. Dentro de un año, Abraham tiene 99, o sea, a los 100 años, Sara tendrá a Isaac. Sara está en la tienda, recuerden, esto ocurre al frente de la tienda. De hecho, en la sombra, ahí en el árbol, Abraham le prepara comida, están sentados ellos ahí comiendo. Y ellos le están hablando y dice, ¿dónde está tu mujer? Ah, está aquí en la tienda. Le dice, dentro de un año Sara tendrá a Isaac. Y Sara escucha y se ríe, ¿verdad? Se ríe. El Señor dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Verdad? Esto lo vemos aquí en un minuto, pero si usted va a Génesis 17, versículo 17, ahí es que aparece que Abraham se rió también cuando el Señor le dijo lo mismo. Ahora dice que se rió en su interior, en su corazón, ¿no? Bueno, entonces después de la risa, ahí es que dice, ¿verdad? En el versículo 14, entonces, versículo 13, entonces dijo Yahvé a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara así? ¿Es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? Eso fue lo que Sara pensó. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y por eso se lo puse en sus notas, porque esto lo repetimos nosotros muchas veces. Pues de aquí viene, hermanos. De aquí viene. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Sepamos pues que no hay nada imposible para Dios, ¿no? Absolutamente nada. Lo que sigue aquí es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí está Lot en Sodoma. Y si usted lee el capítulo, lo que va a suceder es que cuando termina o en medio de esta conversación y ya al final, dice que estos hombres miran hacia Sodoma y Gomorra y el Señor, de hecho, el Señor dice, versículo 17,
bueno, 16, dice, y levantándose de allí aquellos varones, dirigieron la mirada a Sodoma y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Yahvé se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Yahvé, Dios, ¿verdad? Uno de esos era el Señor Jesucristo, ¿no? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, versículo 20, entonces dijo Yahvé, Dios está ahí, ¿verdad? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, el punto es que Sodoma y Gomorra no tienen remedio, van camino a la destrucción. Eso fue lo que llegué. Ahora, lo que vamos a ver es que solamente se van 2 de los hombres y el Señor se queda con Abraham. Lo dice aquí, usted lo puede leer en el capítulo 18. Ahora, ¿qué pasaba ahí en Sodoma y Gomorra? Bueno, la palabra, el nombre Sodoma viene de sodomitas o sodomía. Esto alude a una relación sexual entre 2 hombres, básicamente. Y era terrible, hermano. Miren, a veces nosotros, como vivimos en estos tiempos y en esta cultura, no sabemos lo terrible que eran estas personas. Ni los cananitas, ni los sodomitas. Si usted lee ahí, cuando llegan estos 2 ángeles allí, tienen apariencia de hombres, nadie sabe que son ángeles, y llegan a la casa de Lot, usted sabe lo que querían hacer el pueblo con ellos, ¿verdad que sí? Los querían violar, básicamente. Pero lea lo que dice ahí. Dice ancianos y niños, todo el pueblo, incluyendo ancianos y niños. Ahí usted puede ver la depravación moral que había ahí. Y no en balde el Señor dijo, esta gente no tiene remedio. Entonces, a veces cuando el Señor manda a destruir, ay, pero ¿por qué Dios hace esto? Es que usted no sabe la depravación total que había en esas naciones. Terrible, hermanos. Niños, no, eso para nosotros es inconcebible, ¿verdad? Pero sucede hoy en día también, usted lo sabe, ¿verdad? Bueno, ok. Se agravó en extremo su pecado, llegó al colmo, ¿verdad? No había ni uno justo. Entonces Abraham se pone a negociar con el Señor. Esto es importante porque lo vamos a comparar con otro evento que sucede y Abraham no negoció con el Señor. Pero Señor, ¿cómo vas a destruir a toda la ciudad? Y si hay 50 justos, ¿la destruyes? No, no la destruyo. Y si hay 40, no. Y si hay 30 y termina en 10, ¿verdad? Y si hay, no la destruyo si hay 10. Pero ahí se acaba la conversación y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. O sea, no había ni uno, hermanos. Incluyendo, les voy a decir, incluyendo a Lot. Les voy a decir, está claro aquí en la escritura, miren. Lot y su familia fueron rescatados única y exclusivamente por la misericordia de Dios, no porque eran justos. Y usted sabe lo que eso me dice a mí, que podemos orar por nuestros familiares, hermanos. Y como el Señor le dijo a Salomón, por amor a tu padre, yo no te voy a dividir el reino en tu tiempo. Y aquí vemos que por amor a Abraham, la misericordia de Dios es tremenda, hermanos. Así que aquellos de nosotros que tenemos familiares que no han llegado a Cristo, que tal vez están viviendo vidas completamente inmorales o lo que sea, hermanos, podemos orar por ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos. Aquí está un ejemplo. Sí. No estaba leyendo de la versión que yo leo, que dice en el versículo 16, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano. Exactamente. Como que te vamos a salvar la vida, todavía está correcto. Muy buen punto. Si leen ahí, eso es lo que sucede. Agarra a tu familia y vete. ¿Pero cómo? Y Lot no quería irse. Y de hecho sale afuera a negociar.
Y esta multitud lo empujan y le dice, salte del medio que vamos a... Y los ángeles lo tienen que agarrar y cerrar la puerta. Nadie va a poder contra estos ángeles, déjenme decirle, pero... Y entonces Lot tiene, menciona aquí las 2 hijas, pero realmente tiene 4. Y habían 2 que estaban casadas y sus yernos estaban ahí en su casa. Y Lot va y los despierta y dice, vámonos que el Jehová va a destruir. Y ellos no le creyeron y se quedaron. Y terminaron solamente Lot, su esposa y las 2 hijas de Lot. Y dice ahí que los tuvieron que sacar. Yo creo que esto fue algo sobrenatural, porque ahí estaban toda la gente. ¿Y qué pasó? ¿Por dónde pasaron? ¿Verdad? No sé, se fueron y volaron, no sé cómo lo hicieron, pero los pusieron fuera de la ciudad. Increíble esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí viene la segunda consecuencia que vamos a exponer de errores cometidos, y es aquí el pecado de las hijas de Lot. Bueno, pues la esposa de Lot miró hacia atrás cuando los ángeles le dicen, no miren hacia atrás, no miren, ustedes sigan. Esto de nuevo, esto es simbólico, ¿verdad? Ustedes van a una nueva vida, ustedes han sido, se les ha dado una oportunidad. Una vez tú pongas la mano en el arado, no mires atrás. Entonces, la esposa de Lot pues miró atrás y quedó convertida en sal, ¿verdad? Un pilar de sal. Ahora quedan las hijas de Lot y su padre, y cometen incesto con su padre, lo emborracharon, ¿verdad? Y tuvieron 2 hijos, y mire quiénes son: Moab y Amón. Y si usted conoce la escritura, usted sabe que estos fueron aguijones en el costado de Israel por siglos y siglos, hermanos. Siglos, ¿verdad? Vamos a dar aquí unas cuantas cosas. Moab, por ejemplo, los descendientes de Moab. Moab queda en donde hoy es Jordania, al este del río Jordán. Pues ahí el rey Balac, que era el rey moabita, contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Está el número 22. Sucede que se acuerdan que Balaam no lo puede maldecir, pero le da al rey y le dice, yo sé cómo los puedes hacer caer. Ofrécele tus mujeres para que se mezclen. Pues eso fue precisamente lo que pasó. Y terminaron adorando al dios de Moab, que se llamaba Quemos, y no pongo dioses falsos con letra mayúscula, me rehúso totalmente, así que por eso lo pongo ahí con minúscula, ¿no? Al dios Quemos, está en Primera de Reyes. Terminaron adorando a este dios. De hecho, el rey Salomón tenía concubinas moabitas y le construía altares a este dios. Terrible. ¿Y de dónde sale? De lo que hicieron las hijas de Lot, hermanos. Hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias del pecado y de decisiones. Dice en Jueces 3 que oprimieron a Israel por 18 años en la época de Jueces, ¿verdad? Ahora en Deuteronomio 23, que viene mucho después de esto, ¿verdad? El Señor le está diciendo ahí a Moisés que cuando entren a la tierra prometida, la herencia que les va a dar, ni los moabitas ni los amonitas van a estar incluidos. Esos están excluidos, ya fuera, están rechazados por el Señor. Terrible cosa caer en manos del Dios vivo, hermanos. ¿Ok? Y claro, no se puede seguir sin mencionar a la moabita Ruth, que esto es algo positivo, ¿no? Pues Ruth es moabita, es esposa de Booz, que engendraron a Obed, a Isaí y a David. Imagínense, el Señor es tremendo, hermanos. Él utiliza lo que sea para hacer su plan, ¿no? Bueno, y los hijos de Amón eran los amonitas, y ahí en Jueces 10 usted puede ir y ven cómo se unieron con los filisteos para oprimir a Israel por 18 años, ¿no? Y nos dice en Primera de Samuel que hicieron mucha guerra contra Israel en la época de los jueces, y Dios mandó a Saúl a que los destruyera, ¿verdad? Tampoco fueron excluidos en la herencia, como dije anteriormente. Ahora, ¿qué de los ismaelitas, hermanos? Los descendientes de Ismael, ¿verdad? No sabemos mucho.
me puse a buscar y no hay mucho sobre ellos, pero tengo aquí unos detalles. Lo que sucedió fue que, como ustedes saben, eventualmente Agar fue expulsada del séquito ahí de Abraham y se fue, pero como el Señor le había prometido a Agar descendencia, de hecho, cuando Sara le dice a Abraham, mira, Ismael se pasa molestando, ¿verdad?, a Isaac. Acuérdense, Ismael es 13 años mayor que Isaac. Y lo molestaba y pues Sara no le pareció y le dice, echa a esa esclava de aquí con su hijo. Abraham dijo, no, esto no me parece justo. Y fue el Señor que le dijo a Abraham, atiende a la voz de tu esposa. No te preocupes, yo voy a encargarme de ellos. Noten cómo Abraham siempre escucha la voz de Dios. Y es duro, hermanos, echar al hijo, y pues aunque fuera una esclava, ¿verdad? Pero es su hijo. Y pues lo tuvo que echar, ¿no? Bueno, de ahí vienen los ismaelitas, de Ismael, ¿no? Bueno, curiosamente tuvo 12 hijos, igual que Jacob, ¿no? Y ahí en Génesis 37, esto lo veremos la próxima vez, cuando los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendieron a José, se los vendieron a unos ismaelitas que venían en caravana e iban hacia Egipto. En Jueces 6 aparecen ahí que en la época de Gedeón, que venían y saqueaban, Israel plantaba y crecía la cosecha, y cuando crecían venían todos los ismaelitas, dice que eran como la arena del mar, y se lo llevaban todo, ¿verdad? Entonces Gedeón pues los derrota ahí, ¿no? Y dice en Génesis 25 que se establecieron en el borde del desierto, ¿verdad?, al este del Mar Rojo. Está Egipto, el Mar Rojo y la península del Sinaí, o el desierto del Negev. Bueno, cerca del Mar Rojo, en ese lado, era muy fértil también la tierra, ¿verdad? Y ahí se establecieron ellos desde el norte hacia el sur, de Shur hasta Ávila, que es en el sur es en el norte. Toda la península ellos la ocuparon ahí, ¿no? Ahí también estaban los amalecitas, ahí estaban con los ismaelitas, ¿no? Bueno, ahora vamos al capítulo 22, quizás que es el evento más importante de toda esta cuestión aquí. El sacrificio, la orden del sacrificio de Isaac, ¿no? Lo más importante de saber aquí, mis queridos hermanos, es que fue una prueba. Si hay algo que tenemos que sacar de aquí, ahí lo dice en el versículo 1, ¿verdad? Elohim probó a Abraham. Fue una prueba. Dios no ordenó el sacrificio en sí. Y vamos a ver de qué consistía esta prueba. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver aquí. Así que fue una prueba. Ahora, aquí viene la pregunta que aludí. Vimos que Abraham, puse aquí discutió, pero vamos a poner negoció con Dios, con Sodoma, con la situación de Sodoma. Pero cuando Dios lo manda a sacrificar a su propio hijo, él no dice nada. Vámonos, agarra la leña, agarra esto, se fue con los siervos y vámonos. ¿No le está curioso eso a ustedes? Si negoció por Sodoma, que eran terribles, ¿por qué no, por lo menos no le dice, Señor, pero si tú me prometiste descendencia, ¿qué viene esto? No dice ni una palabra, ¿verdad, Abraham? Bueno, tengo 3 cosas que decirle aquí. Una de ellas está en la Escritura, que es incuestionable, y 2 son mi opinión, ¿verdad? La primera, que es mi opinión, la negociación de Sodoma se basaba en si había gente inocente o no. A Abraham le interesaba, bueno, tú eres un Dios justo, no vas a destruir al justo con el impío. Esa es la base de la negociación. ¿Ok? Ese es número 1. Número 2, aunque Isaac era inocente, obviamente, ¿verdad? Recuerden todas las sociedades paganas a los alrededores, de donde vino Abraham, de Mesopotamia, ¿verdad? Hacían sacrificios de niños. Esto era común, hermanos, común, ¿verdad? Y viendo a Abraham que viene del mandato de Dios,
pues él dice, bueno, todos los otros lo hacen, pues él me está mandando a hacerlo. Entonces no le pareció injusto esto. Esto es mi opinión personal. Ahora, la tercera es lo que dice la Escritura, que es sí y sí, ¿no? Nos dice en Hebreos 11 que Abraham, sabiendo que Dios no podía violar el pacto, creía que iba a resucitar al niño, ¿verdad? Y por eso no negoció con Dios, simplemente obedeció, ¿verdad? Se requiere una fe extraordinaria, hermanos, para hacer esto. Todos los tenemos que admitir, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la prueba en sí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de esta prueba? Escuche bien, esto es bien importante. Esto es lección para nosotros. Esto es práctico, ¿verdad? Empezamos con esta pregunta. Esto no está en sus notas. Esta palabra está sombreada ahí, pero no está en sus notas. Porque esa palabra es clave. Como dijo el hermano Moy, estás dispuesto. La disposición sale de dónde, hermanos. La disposición del ser humano, ¿de dónde sale? Del corazón, de adentro, ¿verdad? De la conciencia. Sí, es importante. Lo que Dios estaba tratando de hacer aquí es decirle a Abraham, ¿estás dispuesto a hacer para mí lo que otros hacen para sus dioses falsos? ¿Qué es lo que hacen? Sacrificar niños. Vamos a empezar por ahí. ¿Estás dispuesto? Mira lo que ellos hacen. Y los hacen con la fe. Ellos creen en estas cosas. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo por mí? ¿Okay? Ahora, bajamos un poquito al contexto. Como hijos de Dios, estamos dispuestos a sacrificarnos al mismo grado que lo hacen los hijos del diablo. De eso se trata esto, hermanos. Les doy un ejemplo. Usted sabe todo lo que está pasando con Israel, ¿no? Todos ven las noticias aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Usted sabe todas las protestas que hay en todo el mundo en contra de Israel. Usted sabe lo que hacen esas personas, ¿verdad? Ellos no les importa. Ellos bloquean las carreteras, se meten en las universidades, interrumpen las clases, hacen un sacrificio tremendo por la causa de ellos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a llegar a ese grado por la causa de nosotros, por la causa de Dios? Esa es la pregunta. ¿Y usted sabe qué? Por lo que yo veo, no estamos dispuestos. Ya he dicho varias veces, mis hermanos, que si la Iglesia Universal de Cristo, la que está en todo rincón del planeta, si nos uniríamos y nos pusiéramos de acuerdo, el mundo no podría funcionar sin nosotros. Y si usted ve una empresa, puedo mencionar nombres, pero no voy a mencionar nombres, que está apoyando cosas terribles, que van en contra de Dios totalmente con los niños y todas estas cosas, y usted va a apoyar esa empresa. Si declaramos, digamos, mire, una huelga de un mes, yo no voy a visitar esa empresa, yo no voy a comprar nada de esa empresa. Todos los cristianos del mundo, tóquenle el bolsillo a la empresa para que usted vea. Pero no hacemos nada, hermanos. No hacemos nada. No estamos dispuestos a hacer al mismo grado. Eso fue lo que el Señor le pidió a Abraham. Y Abraham sí estuvo dispuesto. Esa es la lección que yo creo que tenemos todos aquí. Aquí está la conclusión entonces. Cuando sea el caso, y por fe obviamente, por fe porque creemos en las promesas de Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificar cosas que son preciadas para nosotros, incluyendo a nuestros hijos. Y la ironía es esta, hermanos, esto es una tremenda ironía, que según nosotros no queremos sacrificar a nuestros hijos. Bueno, yo no quiero que mi hijo vaya tanto a la iglesia, yo quiero que socialice con otras personas y que estén aquí, que estén allá, que no estén todo el tiempo metidos en la iglesia. Lo está sacrificando a sus hijos al mundo. Esa es la ironía, y usted cree que no los está sacrificando. Ese es el punto. Entonces, que quiero que hagan esto, que quiero que hagan lo otro, ¿verdad? Aquí manteniéndonos en el marco de los hijos, como Abraham fue al monte a sacrificar a Isaac, a su hijo. Pues nosotros estamos dispuestos a proteger a nuestros hijos que no estén en el mundo, ¿verdad?
Es decir, sacrificarlo de lo que el mundo dice, no, pero hale esto para que se diviertan y esto y lo otro y qué sé yo qué. Estamos dispuestos a decir no. A mi hijo el mundo no lo toca, ¿verdad? Entonces, esta es la lección que el Señor me mostró aquí. La fe demanda sacrificio. Ahí está la conclusión final. La fe demanda sacrificio. ¿Okay? Bueno, entonces cuando todo esto sucede, que Abraham está presto a degollar al muchacho, ahí sale la voz del Señor y dice, detente, ahí está el carnero, atascado ahí, ¿verdad? Agarra ese y sacrifícalo. Y entonces el Señor dice, mira, aquí viene el juramento de que hablé. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Único ahí no está en la nota, esto no está en sus notas, ¿ok? Pero esa palabra único es unigénito. Obviamente sabemos lo que está pasando aquí, ¿no? Esto es una sombra de lo que Dios haría con su único hijo 2000 años después de esto. Aproximadamente 2000 años después de esto. Y de hecho, Abraham fue a sacrificar a Isaac en lo que se llama el monte Moriah, que es el monte donde está el templo, donde se construyó el templo del Señor, ¿no? Esto es una sombra, como hemos dicho tantas veces, hay muchos ejemplos, un anticipo de un evento mucho mayor que vendría después, ¿no? Así como Dios tuvo la disposición de enviar a su hijo, a su único hijo, a morir, Abraham tuvo la disposición, por eso la palabra disposición es importante. Aquí estamos hablando si estamos dispuestos. Eso fue la prueba que el Señor le dio a Abraham. ¿Estás dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto a sacrificar a mi único hijo. Aunque hayamos recibido la promesa del Señor, te voy a dar descendencia, bueno, pues lo va a resucitar, no importa. Eso no lo hace más fácil, hermano, que usted tenga que degollar a su propio hijo, ¿verdad? Entonces, él sí estuvo dispuesto y no negoció, no cuestionó a Dios, ¿no? Bueno, entonces, muerte de Sara. Aquí viene un detalle importante que a lo mejor ustedes, no sé, yo honestamente no lo sabía, pero estudiándolo me di cuenta. Sara muere, ¿verdad? Sara muere en Génesis 23. Dice que muere en Hebrón, escríbale ahí, en Hebrón. Y dice que Abraham estaba en Beerseba. Bueno, ¿cómo que Sara muere en Hebrón y Abraham está en Beerseba? ¿Qué significa esto? Bueno, pues le voy a mostrar aquí este mapita. Este mapita aquí, a ver si llego aquí, mire, aquí está Hebrón y Beerseba está por acá. Entonces, Sara muere aquí, o sea que Sara estaba ahí. Lógico, ¿verdad? Y Abraham estaba por acá abajo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, lo que sucede aquí, y nos lo dice aquí el versículo 2 de Génesis 23, que vino Abraham, o sea, fue hacia Hebrón para hacer duelo por Sara y a llorarla. Estaban separados, hermanos. Estaban separados. No estaba Abraham con Sara cuando murió. Mi opinión y muchos comentaristas es porque el incidente de Isaac causó una separación. Sara no pudo soportar esto, ¿verdad? Otros opinan que fue por la expulsión de Agar, capítulo 21, como expliqué, porque a Abraham no le pareció esto. Pero no creo que esto sea plausible porque el mismo Señor le dice a Abraham, atiende a la voz de tu esposa. Y a lo mejor Abraham, aunque fuera con las muelas de atrás, pues dijo, ok, está bien, ¿verdad? Yo creo que este incidente de Isaac, no hay detalles aquí. Hay un escrito judío que se llama el Midrash, que son tradiciones judías de detalles que no están en la Torá. Y cosas que ellos cuentan que sucedieron. Dice el Midrash judío que lo que sucedió es que Satanás se le apareció a Sara y le dijo, porque Satanás se frustró porque él quería que Isaac muriera,
Y cuando no se dio, pues se le aparece a Sara y le dice, ¿sabes lo que ha pasado, Sara? Y ella le dice, no, Abraham ha degollado a tu hijo y lo ha sacrificado. Y que Sara no pudo soportar esto. Algunos dicen que ahí murió, pero obviamente, como vemos aquí, no es plausible porque ella se fue a Hebrón, ¿verdad? Ahora, pudo haber sido que ella se haya ido a Hebrón en algún momento. Es decir, hermanos, Sara nunca más volvió a ver a Isaac. Cuando Abraham sale por la mañana, dice ahí, con la leña y con todas las herramientas para el sacrificio, fue la última vez que Sara lo vio. ¿Ok? Bueno, ahora cuando llega allí a Hebrón, Abraham compra una tierra para sepultar. Escríbale ahí, esto es importante, simplemente porque fue el único pedazo de tierra de Canaán que tuvo en su posesión. Desde Egipto hasta el Éufrates, pues este es el único pedacito que él compró, ¿verdad? Que realmente tuvo en su posesión. Y va ahí a Hebrón y habla con unas personas y le dice, mira, yo quiero la cueva de Macpela, se llamaba el sitio. Y era un campo, y ve ahí a los reyes de esa región y dile que por favor me vendan. Y todos dijeron, no señor, adelante, sepulta a tu esposa, eso es tuyo, te lo regalamos porque tú eres bendito de Yahvé. Es que nadie se atrevía a tocar a Abraham. Pero Abraham, igual que David, cuando compró el campo, ¿se acuerdan? Dijo, no. Yo no voy a adquirir algo para mi Señor, ¿verdad? Que no me cueste. Y Abraham le dio 400 siclos de plata y ahí compró la cueva. Finalmente ahí Abraham fue sepultado también. Bueno, entonces llegamos aquí al final, a la esposa de Isaac. Muere Sara, Abraham la sepulta, compra este terreno. Isaac tiene 40 años. Y Abraham le pide a su criado Eliezer que vaya a su tierra de origen a buscarle esposa a Isaac su hijo. Dos cosas que nos dice aquí la Escritura. Abraham no quiere que sea una mujer de Canaán, por obvias razones. Los cananeos eran terribles, ¿no? Y número dos, no quiere que su hijo regrese a su tierra. Por eso envía a Eliezer, no envía al hijo. De hecho, si usted lee ahí, Eliezer le dice, bueno, pero ¿y si no la puedo traer y el hijo tiene que ir para allá? Abraham le dice, no. Si no la puedes traer, pues hicieron un juramento, pues te relevo del juramento. Si la mujer no quiere venir. Pero mi hijo bajo ninguna circunstancia va a ir allá. ¿Por qué usted cree, hermanos? ¿Por qué usted cree? Ahí lo dice la Escritura. ¿Por qué usted cree que Abraham no quería que su hijo fuera allá a Ur de los Caldeos, de donde él vive? A ver. Porque de ahí había salido él. ¿Perdón? Porque de ahí había salido él. De ahí había salido él. Exactamente. De hecho, esa es la lógica, ¿no? Yo no quiero que vuelva ahí porque Dios me prometió descendencia aquí. Y si él vuelve allí, de allí salió él, ahí está la familia. Como vamos a ver, eran familias, ¿verdad? Y yo no quiero que él se quede ahí. Yo quiero que él se quede aquí porque aquí es que está la descendencia que me prometió Jehová. Exactamente. Bueno, entonces cuando Eliezer va y llega aquí, llega a un pozo, ¿verdad? Vamos a ver esto aquí en unos minutos. Hace una oración ahí en el versículo 2. Es la primera oración en la Biblia que envuelve una petición individual. Aquí la vemos. ¿Okay? Llega al pozo y la costumbre es que las doncellas, ¿verdad? Las mujeres salen a buscar agua. ¿Se acuerdan la mujer samaritana, no? ¿Verdad? Entonces, él hace una oración ahí y le dice al Señor, Yahvé Dios de mi Señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi Señor Abraham. Entonces, ahí se estableció ahí Eliezer y ahí venían las mujeres a buscar agua. Ahora, esto es como también una pequeña lección para nosotros, ¿verdad? Eliezer se pone en el lugar correcto porque ahí es que van las mujeres y ora.
Y para mí yo vi esto como que, bueno, nosotros cuando tenemos una petición especial de esa que tenemos y queremos que Dios nos dé, ¿no? Pues tenemos que ponernos en el lugar correcto. Puede ser físicamente, como lo ocurre aquí. Por ejemplo, si usted tiene una adicción a la pornografía, a las drogas, al alcohol, a lo que sea, pues usted sabe los lugares donde no se debe meter. Y usted sabe lo que no tiene que estar mirando. Entonces tiene que poner en el lugar correcto y pedirle al Señor que lo libre de esas cosas. O puede ser espiritual también. Si tiene una petición usted y su corazón no está bien con Dios, no sé, ¿verdad? Cada uno individual se tiene que analizar. No está viviendo la vida que el Señor quiere que viva. Hay malezas en su corazón que tiene que arrancar. Pues tiene que ponerse en el lugar correcto antes de pedir, ¿verdad? Tiene que sacar eso de ahí para que entonces el Señor le dé la bendición, ¿no? Pues ahí Eliezer se puso, y lo que busca Eliezer es una mujer generosa y bondadosa. ¿Por qué? Porque simplemente él dice, Señor, la primera que yo a la mujer, y yo le voy a preguntar a todas las mujeres, dame de beber y a mis camellos. Y la primera que lo haga, esa es. Y muchos dicen, bueno, esto fue un riesgo de Eliezer, como que lo puso a riesgo. En cierta manera lo podemos ver así, pero yo creo que fue bastante sabio de Eliezer, porque usted sabe lo que es darle agua a 10 camellos. No, hermano. Aquí hay un extraño que yo nunca he visto en mi vida y me viene a pedir agua a él y después que le di a los 10 camellos. Y tengo que meter el cántaro y sacarlo, y meterlo y sacarlo, y meterlo y sacarlo. ¿Usted sabe cuántas aguas beben los camellos? Bueno, la mujer que haga eso es una mujer extremadamente bondadosa y generosa, ¿verdad? Como nos dice el Proverbio 31, ¿no? Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. La mujer de Proverbios 31. Y está en buenas condiciones para poder hacer eso. Ah, no, está en una condición física extraordinaria. Claro. Claro. Sí. No, definitivamente. Bueno. Bondad lleva un contexto de ser también compasivo y tener misericordia de otros. Van de la mano. Eso es lo que busca Eliezer. Yo creo que fue muy sabio este hombre, ¿verdad? Bueno, pues es Rebeca, la escogida. Rebeca le da de beber a él y a sus 10 camellos y le ofrece albergue, como si fuera poco. ¿Verdad? Eliezer le dice, mira, pues, dice que Eliezer la miraba intensamente cuando ella estaba haciendo todas estas cosas. Y dice, y empieza a sacar, él trajo muchos presentes, mucho oro, plata y muchas cosas. Y saca unos braceletes y unas cosas ahí y se los da. Y le dice, oye, ¿tienes albergue ahí en tu casa para mí y para mis 10 camellos? Y ella le dice, sí, adelante, vamos. Entonces ya ahí vemos que esto es una señal de Dios, ¿verdad? Que ella era la escogida. Ahora, aquí para concluir, Rebeca, ¿quién era Rebeca? Hija de Betuel, que es hijo de Milca y Nacor. Nacor, el hermano de Abraham. Nacor es hermano de Abraham, su esposa Milca. O sea, Betuel es sobrino de Abraham, primo de Isaac. Y la hija de Betuel es Rebeca. ¿Ok? Ahora, mire esto. Rebeca tenía su hermano, se llamaba Labán. Usted sabe quién fue Labán, ¿verdad? Esto lo veremos la próxima vez. Padre de Lea y Raquel, ¿no? Todo esto fue orquestado por Dios, hermanos. Obviamente, ¿no? Bueno, entonces muere Abraham aquí en el capítulo 25. Dice que tuvo más hijos con esta mujer llamada Setura, versículo 1, y da el nombre de los hijos ahí. Fueron 6 hijos, ¿verdad? 6 hijos más. Lo interesante de esto es que él muere en paz, como Dios le había prometido en Génesis 15:15, a los 175 años, pero no le deja nada a sus otros hijos, ni a Ismael, ni a estos 6. Pero sí dice la Escritura, muy sabio de Abraham, que los llenó de regalos y los envió lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de Isaac, hermanos. Porque Abraham sabiamente, esta es la tierra de Isaac. Yo no quiero que estos hijos míos vayan a entrar en contención con Isaac cuando yo muera, porque todo esto es de Isaac. Así que le dio lo más que le pudo dar, como el hijo pródigo, ¿verdad? Dame todo, pues toma, mira, aquí todo lo que te corresponde.
y vete lo más lejos posible, con esto es suficiente, ¿verdad? Y el único que se quedó allí fue Isaac. Y mire, interesante, esto es lo último que tengo aquí. Dice que fue sepultado por Isaac e Ismael. Tremendo, ¿verdad? Esto a mí me dice que posiblemente por lo menos o se habían reconciliado o no existía resentimiento en estos momentos entre los dos hermanos, ¿no? Claro, esto es un crédito para Ismael, déjeme decirle, porque él fue el que lo echaron fuera. Y muere su padre y él viene de donde sea que estaba establecido, ahí en el Negev, ¿verdad? A sepultar a su padre con su hermano. Bueno, mis amados, pues aquí concluimos esta parte y la próxima vez pues cubriremos el resto de Isaac, Jacob y José. Y después pasaremos al Éxodo, ¿no? Y así seguiremos avanzando. ¿Alguna pregunta, hermanos? Muy bien, pues vamos a cerrar en oración. ¿Qué les parece? ¿La tarea que nos dio es para la siguiente semana? ¿Perdón? ¿La tarea de repaso es para la siguiente semana? La vamos a repasar juntos en 2 semanas. Sí, en 2 semanas. Acuérdense, cada 2 semanas. ¿Okay? Siempre cada 2 semanas. ¿Ok? Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor, que nos instruye, nos corrige, nos enseña cosas, Señor, extraordinarias que tú hiciste, Señor, en estos tiempos y que vemos claramente cómo se han desarrollado a través de la historia para dar paso, Señor, a tu maravilloso plan de salvación. Te damos las gracias, Señor, por los hombres y mujeres que escogiste a lo largo de la historia para mostrarnos tu salvación y tu plan, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de ellos porque son héroes de la fe. Ayúdanos a tener la disposición que tuvo Abraham, Señor, de sacrificarnos por lo que es bueno, de sacrificarnos, Señor, por lo que tú, Señor, nos mandas a hacer para ti, por ti, para hacer luz y sal para el mundo. Que no dejemos a nuestros hijos ser influenciados por el mundo, ni a nosotros, Señor. Ayúdanos, empodéranos con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos tener esa disposición en nuestros corazones, a estar dispuestos a sacrificar, cueste lo que nos cueste, para mantenernos firmes en los mandamientos que tú nos has dado, Señor, y así darte gloria y honra. Gracias, Señor Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permite, Señor, que el resto de esta semana sea de bendición y gloria y honra para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén, mis amados.